Hola, mi nombre es Luis Colmenares. Bienvenidos a ver nuestra revista digital. En esta edición estaremos hablando sobre las bases de datos no relacionales o bases de datos no SQL, las cuales son una perfecta solución para manejar un gran volumen de datos, o como también se le llama Big Data. Y a pesar de manejar estos volúmenes de datos, estas van a presentar un gran rendimiento. En nuestra revista tenemos los segmentos llamados Tendencias de la Economía Digital, los cuales son puntos que refuerzan el por qué debemos utilizar bases de datos no SQL, bases de datos no relacionadas. Bueno, hay que tomar en cuenta que las bases de datos SQL permiten manejar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, cuando se van incorporando nuevas funciones o cuando va creciendo esa información, es necesario migrar a bases de datos no SQL. Tal es el caso de sistemas como los son Facebook, el cual inicialmente se desarrolló en bases de datos SQL. Sin embargo, a medida que fueron incorporando nuevos módulos, nuevas funciones, tales como los pagos por publicidad, los foros de discusión, las historias, las reacciones, fue necesario migrar a bases de datos no SQL. Luego, a continuación, tenemos en nuestra revista conceptos y definiciones que los programadores o personas que están incursionando en este mundo deberían conocer, tal como lo es JSON, el cual es un formato para guardar e intercambiar información. Es muy conocido entre los programas, ya que es como un formato estándar para intercambiar datos entre programas o para comunicar la parte del servidor con la parte de la interfaz de un sistema. También tenemos las definiciones de JSON, que es una forma binaria de JSON, API, el cual permite comunicar o permite hacer solicitudes desde una interfaz hacia un servidor o hacia otro sitio o hacia otro programa. Tenemos las definiciones de framework. Podemos encontrar en nuestra revista una sección donde nos muestran los tipos de bases de datos. Allí podemos conocer las más populares, sin embargo, sé que están faltando allí unas, pero podemos encontrar las bases de datos de documentos, las cuales vamos a estar viendo más adelante cuando en los sistemas de gestores de base de datos hablamos a MongoDB. Tenemos también las bases de datos de clave y valor, las cuales vamos a estar viendo con el gestor de base de datos llamado Redis. En nuestro segundo segmento de tendencias de la economía digital tenemos Internet está conectando todo. Y es que el acceso a la información es indispensable en un mundo tan competitivo. Internet nos permite conectar con esa información, con la información del mundo. Así que las aplicaciones deben estar preparadas para manejar una gran cantidad de datos. Entre los sistemas de gestores de bases de datos más populares tenemos a MongoDB, el cual se trata de un modelo orientado a documentos que se almacenan en JSON y que no usa tablas como los sistemas SQL, ni necesita seguir un esquema. Esto quiere decir que cada entrada puede tener un esquema de datos diferente que nada tenga que ver con el resto de los registros almacenados. Fue creado por el MongoDB Corporation. Entre sus características principales tenemos que es un complemento perfecto para muchos lenguajes de programación, pero se enlazan mucho mejor con JavaScript. También de que es orientado a documentos, JSON. El almacenamiento, el modelo de datos es simple y poderoso al tratar la información de forma binaria y que cuenta con un soporte para SQL. Entre sus ventajas tenemos que es bastante rápido a la hora de ejecutar sus operaciones, ya que maneja datos binarios, es una herramienta de bajo costo, posee una gran documentación y apoyo de la comunidad de programadores. Esto es un punto muy importante, ya que se pueden buscar ejemplos, se pueden encontrar muchos videos en YouTube apoyando de cómo utilizar MongoDB. Entre sus desventajas tenemos que no puede hacer join o uniones para la realización de consultas. También que el tamaño de un solo documento está limitado a 16 megas. Claro, 16 megas para un registro es bastante espacio, aunque puede que no sea suficiente para algunos proyectos. Y bueno, a pesar de que es muy utilizada en la actualidad, aún es una tecnología muy joven. Los campos en que se usan. Es muy utilizado por programadores desde novatos a avanzados cuando utilizan JavaScript, pues se aprovecha de la potencia del lenguaje, ya que JavaScript es demasiado rápido y bueno, además de que JavaScript puede ser utilizado para manejar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles.
Es utilizado en empresas como Google para muchas de sus aplicaciones actuales. También lo podemos encontrar en el Washington Post, el cual es uno de los diarios de mayor circulación en los Estados Unidos, como también en Pintingo, el cual es un proveedor de automatización de marketing. Otro de los sistemas gestores de bases de datos populares es Redis, el cual es una base de datos no relacional con un método simple, clave y valor. Esto quiere decir que hay una clave que identifica un conjunto de datos que vendría siendo los valores y que trabajan en memoria. Gracias a esto se puede usar como agente de mensaje o la base de datos o caché para almacenar información temporal. Fue creado inicialmente por Salvatore Sanfilippo. Entre sus características principales tiene que cuenta con un sistema de replicación y persistencia que mejora el rendimiento de lectura, ya que las solicitudes se pueden repartir entre varios servidores. Otra de las características principales es que guarda todos los datos en memoria RAM. Y bueno, recordemos que la memoria RAM es 100.000 veces más rápida que trabajar con el disco duro. Por lo tanto, Redis es demasiado rápido. Entre sus ventajas principales es que también posee una gran documentación y apoyo por parte de la comunidad de programadores. Está escrito en lenguaje C, pero existen clientes para prácticamente cualquier lenguaje de programación. Y bueno, que diría yo que es la principal ventaja, es que cuenta con tiempo de respuestas inferiores al milisegundo. Entre las desventajas podemos encontrar que no es la mejor opción para trabajar con conjuntos de datos completos, que requieran opciones de búsqueda igualmente complejas. También que requiere muchísima capacidad en la memoria principal, lo cual puede reflejarse en los costos. Es decir, que al utilizar la memoria RAM puede que los costos para implementar redes, a pesar de que van a ser más rápidos, los costos van a ser mayores. ¿En qué campo se usa? Pues suele ser utilizado en sistemas que requieran utilizar mucho el almacenamiento de caché, como es el caso de Twitter, una red social, GitHub para alojar proyectos, Pinterest, el cual es una red social de imágenes, Snapchat, una red social, Stack Overflow, el cual es un sitio de preguntas y respuestas para programadores. Ok, nos cerramos y vamos a seguir defendiendo esta revista. Ok, empezamos con el punto de que los datos grandes ahora son cada vez más grandes, ¿verdad? Hay una tendencia en la economía digital de ampliar los datos que se recogen, ¿verdad? Entonces ahora ya no se pueden usar el lenguaje SQL porque ya no dan abasto para el nivel de datos que ahora se recogen, porque ya no se recogen, ya no se recogen miles, sino millones y millones de datos, porque todo se va agrandando para que se recojan más datos, ¿verdad? Empezamos con CouchBase. Es una base de datos no SQL, orientada a documentos distribuida de alto rendimiento y fácil escalable y de propósito general, ¿verdad? Sus autores los podemos ver, que dice CouchBase. Ok, características. Tiene una capa de almacenamiento de caché, ¿verdad? Administrada y completamente integrada para los datos y índices. Y no necesita producto de almacenamiento caché adicional para lograr un alto rendimiento y velocidad de lactancia de un solo dígito. No tiene un esquema fijo, es decir, que permite almacenar cualquier documento con cualquier estructura y permite trabajar con lenguajes populares, lo que todos ya conocemos, como son NET, PHP, Python, C, Java, todos los más conocidos, ¿verdad? Y provee su propio lenguaje de consulta, N1QL, el cual posee familiaridad con el SQL y amplía este lenguaje para administrar datos JSON. Ok, ventaja. Permite comunicar dispositivos con diferentes sistemas y arquitecturas entre ellas gracias a su API, ¿verdad? Facilitando su tarea de hacer aplicaciones con diferentes lenguajes y conectores y herramientas. Ok, otra ventaja es la escalabilidad. Si necesitamos más recursos, se pueden añadir de forma muy rápida. Ayudan a alcanzar un nivel muy alto de rendimiento y tiempo de actividad para cargar trabajos de aplicaciones modernas, ¿verdad? Y disminuye las grandes inversiones de tiempo y dinero. Esto es porque es una base de datos un poco más compacta, más sencilla de ver, ¿verdad? De ventaja, el tamaño del documento puede ser perjudicial cuando estos son superiores a 1 megabyte, aunque esta base de datos permite un documento hasta de 20 megabytes. La estrategia de almacenar caché, todas las claves requieren mucha memoria, ¿verdad? Y diversos componentes se unen todos los cuales se implementan en C++, lo cual es un lenguaje un poco más complicado para el que no todos están familiarizados. ¿En qué campo se usa esta aplicación? Es específicamente adecuada para aplicaciones interactivas que proporcionan estabilidad fácil, alto rendimiento constante y disponibilidad en horario interrumpido todo el año. Y es un modelo de datos flexible para facilitar el desarrollo, ¿verdad? Un ejemplo es AOL, PayPal, Tesco, ¿verdad? Entre otras.
¿verdad? El siguiente punto es: el mundo se ha vuelto móvil, ¿verdad? Cada vez podemos notar que las computadoras se van haciendo un poco más obsoletas, aunque siguen siendo necesarias porque ya las tenemos en el bolsillo, como es nuestro teléfono, ¿verdad? Y este es el caso de esta base de datos que es más orientada a esto, ¿verdad? Se llama Pérez, es una base de datos incrustada orientada a objetos, las aplicaciones Java y .NET, perdón, que necesitan manejar datos persistentes, ¿verdad? El autor es Mac Oyex, ¿verdad? Sus características: su núcleo consta de solo 5000 líneas de código. El tamaño reducido impone exigencias mínimas al recurso del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los dispositivos están capacitados para usar esta base de datos, ¿verdad? Brinda soporte de tolerancias a fallas, ¿verdad? Almacena datos directos de Java. Esto es porque va más orientado a dispositivos, ¿verdad? Que es el que normalmente usan este tipo de lenguajes. Lo que elimina la traducción necesaria de almacenamiento en bases de datos relacionales y relacionales de objetos. Y ofrece multiprocesos cifrados de datos y replicaciones asincrónicas. Ok, empezamos con las ventajas. Funciona bien con el lenguaje de programación orientado a objetos, como son los mayormente conocidos, como son Java y C. Su otra ventaja es que los códigos de identificación se asignan automáticamente a cada objeto. ¿Cuáles son sus desventajas? Posee una comunidad de desarrollo poco numerosa, o sea, es una una base de datos muy poco conocida. Incluso nos costó conseguir información de esta base de datos, ¿verdad? El uso de bases de datos orientadas a objetos no está muy extendido, esto es por sus líneas de código tan compactas, ¿verdad? Y en algunas situaciones la gran complejidad puede acarrear problemas de rendimiento, ¿verdad? ¿En qué campo se usa? Se utiliza principalmente en aplicaciones Java, o sea, que normalmente están en los teléfonos, aunque una aplicación Java puede estar en cualquier dispositivo. Y según su página oficial, ha sido implementada en más de 30 millones de proyectos, en lo que se incluye BlackBerry, Nokia. Hoy en día podemos encontrar en ProScout, sistema que búsqueda de modelos y talentos, donde reclutadores deportivos pueden llevar registro de sus propias notas. Empezamos con el siguiente tema, que es: las aplicaciones se trasladan a la nube. Esta base de datos se llama MeOODB, ¿verdad? Es una base de datos y un marco de aplicación que devuelve el poder y el diseño al orientar a objetos al desarrollo de aplicaciones y web. Su autor es Thomas Hansen. Sus características principales: es un marco que integra la base de datos y el entorno web para proporcionar objetos distribuidos, permite múltiples transacciones, anidades y simultáneas y túneles de red unidos, ¿verdad? La tecnología de esta base de datos permite que un bloque o bloques de sistemas de archivos defectuosos no dañen la base de datos, ¿verdad? Desventaja: proporciona un entorno de desarrollo de programadores que desean aplicaciones pequeñas, rápidas, pero potentes, ¿verdad? Cada objeto es independiente, por lo que si un objeto es un bloque, se estropea, no daña lo demás, como lo mencionamos antes. Sus desventajas: posee una comunidad de desarrollo muy poco numerosa. Esta sí fue la base que nos costó conseguir mucho más información. En verdad es una base de datos muy poco construida también. Los objetos de esta base de datos solo existen en el servidor, ¿verdad? Porque todo está en la nube. Okay. ¿En qué campo se utilizan? Algunas comunidades que utilizan el lenguaje Java afirman que es el OODB más rápido del lenguaje, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el Java es utilizado para muchos sistemas de escritorio, web y móvil. Mucho más para móvil, que la gran mayoría de las aplicaciones de los dispositivos son en lenguaje Java.